Orlando, tal vez la noticia importante de estos días es la apertura de la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Está claro que existía una oficina de intereses que fue elevada en rango a lo que se llama la encargaduría de negocios cuando ya se normalizaron un poco las conversaciones entre el presidente Obama y el presidente de Cuba, Raúl Castro, en diciembre, y que en estos días de julio ya se elevó a la categoría de embajada con todo el rango pertinente, y que el edificio que se usa en Washington de parte de la Embajada de Cuba es un edificio de 1916, según entiendo, sí. Sí, sí. He leído que es una sede de esas viejas, pero que es un edificio además muy bonito y que está en esa avenida que conduce ahí al Capitolio, donde hay un montón de embajadas. Creo que la de Costa Rica también está en esa calle. Y que de esto ya supera, digamos, los parámetros de lo que hasta entonces había sido la Guerra Fría a nivel continental. Me parece que es uno de los últimos escollos mundiales que tenían alguna relevancia importante y de lo cual, digamos, cubanos y norteamericanos salen ganando. Es decir, aquí no hay perdedores, aquí hay ganancias mutuas. Pero todavía hay montaneres que andan diciendo que... Bueno, esos son los perdedores. Sí, claro, esos son los... No, hombre, eso es... A mí se me iba olvidando que ya venía, como ya se había cortado, pues, el asunto por terminado. Sin embargo, es importante esta fecha, la simbólica, cuando efectivamente se restablecen en todos sus alcances las relaciones, en todos sus aspectos simbólicos, sobre todo. Eso tenía que venir y se tardó demasiado. Hay que recordar que fue el producto de un acontecimiento, un encuentro que tuvo lugar en Costa Rica, donde... En el 63, sí, sí. Ahí empezó. Y yo creo que... Yo participé en ese encuentro del 63, que estaba la conferencia de cancilleres aquí, que vino Raúl Roa, canciller de Cuba, que lo llamaban el canciller de la dignidad en aquella época, que creo que un título similar se le había dado a Alejandro Alvarado Quirós, primer rector de la universidad, cuando fue canciller en la década del 20. También porque él era un hombre antiimperialista, entonces en algunos lugares del continente lo llamaron el canciller de la dignidad también. Y Roa pues, lo llaman en esa época. Yo era un muchachillo de colegio y en esos días de la conferencia del 63 pues se hacían manifestaciones al Teatro Nacional en contra y a favor, obviamente. Sí, sí, Yo sí. iba a favor de Cuba ahí porque estábamos vinculados a esos sentimientos. Y recuerdo las tensiones que habían ahí alrededor del teatro, cuando el teatro no tenía el parquecito ese que hay ahora ahí, el Parque de la Cultura, sino que estaba metido entre edificios. Entonces aquello era una cosa apretada ahí de gente alrededor del teatro. Sí recuerdo muy bien esos sucesos. A mí me... Bueno, yo en ese momento, digamos, yo estaba todavía bajo el impacto de mi experiencia cubana, de haber vivido en Cuba, bajo la dictadura de Batista. Y el asunto me pareció un escarnio, un aborregamiento de los países latinoamericanos. Pero bueno, así se dio. Hay un amigo, Santiago Porras, que ahí en Facebook puso hace días a propósito de esta reanudación de las relaciones plenas entre los países, una paráfrasis del cuento de Monterroso, que aquel famoso, cuando el dinosaurio despertó todavía estaba ahí, o más o menos él puso, cuando se abrieron las embajadas, el dinosaurio todavía estaba ahí. Es que es demasiado tiempo el que duró eso, sobre todo porque finalmente Estados Unidos nunca rompió con algunos gobiernos. Bueno, vamos a ver, la cosa ridícula, el que lo derrotó en el campo de batalla, que ¿Vietnam? fue Vietnam, ¿sí? De relaciones de lo más lindas, con visitas recíprocas y... Con instalación de Intel en Vietnam. Exacto. Entonces luego
y China, para no y si fuera porque eran un país no democrático, pues esa pellizco en la nalga que se tiene Estados Unidos con Arabia Saudita, el país que más desastrosamente antifeminista, bárbaro. El último concurso de empleomanía que hubo importante, que hubo en Arabia Saudita, fue un concurso para llenar 8 plazas de verdugo y con funciones de decapitar y mutilar condenados. Así es. Entonces digo yo, no hay argumento. Y la otra pregunta que ese personaje de que hablaba hace, es un personaje de Santiago Porras, que es un gringo ficticio. Dice que no entiende cómo Estados Unidos en este momento está tratando de retomar y mejorar las relaciones con Cuba y las está empeorando con Venezuela. Pero bueno. No, porque en esa relación Cuba-Estados Unidos es cierto que que Estados Unidos aisló a Cuba, rompió relaciones con Cuba, reclamando, digamos, la existencia de un régimen socialista como se estableció en Cuba después del año 61, que así se denominó un país socialista. Antes, en el periodo 59-61, no lo había hecho. Y en los años siguientes, Estados Unidos, bueno, acusando a Cuba no solo de la política de nacionalizaciones, de la ausencia de libertades y derechos que siempre han acusado, sino que cuando impulsan ellos mismos los regímenes de dictaduras y tiranías en el continente, que fueron sangrientas en Sudamérica y en Centroamérica, mantuvieron las mejores relaciones con todos los dictadores que estaban las manos llenas de sangre, ¿sí? Le daban la mano sangrienta a los presidentes de Estados Unidos. Y nunca hablaron de derechos humanos en esos países, ni mucho menos, y seguían planteando eso. Y la política que impusieron en el continente de romper relaciones con Cuba, de la cual nosotros nos metimos en eso, yo tengo pasaportes de los años 60 y principios de los 70 que decía, este pasaporte es prohibido para viajar a Cuba, y los países socialistas, y venía la lista de países socialistas. Yo también. Y todo eso se impuso. Y tengo hasta un telegrama de Trejo Fernández dirigido a mí, porque en un momento en que a mí me hacen un decomiso de literatura en el aeropuerto, yo le reclamo al presidente, y entonces me manda un telegrama como de 10 líneas, razonándome de que eso era una política usual en muchos países. Bueno. Entonces, bueno, pero ahí lo tengo yo. Entonces, eso era parte de ese esquema de Guerra Fría que había, y todos los países, excepto México, del continente, habían roto relaciones impuestas desde la conferencia de cancilleres que empezaron aquí, después con la de Punta del Este en Uruguay, y Costa Rica entró en eso, con Orlich, ¿verdad? No, con Mario Echandi. Con Mario Echandi. Costa Rica rompió con Echandi. Por cierto, cuando Costa Rica rompe con Echandi, los cubanos sacaron un folleto contra Mario Echandi, tremendo, yo lo tengo, tremendo, donde le hacen una historia política negra, digámoslo así, que era poco conocida él en términos de política exterior y otras cosas. Entonces, al final de cuentas, en el transcurso de los años, poco a poco los países fueron restableciendo relaciones con Cuba. Y el último país que no las había establecido era Estados Unidos, de manera que frente a la isla de Cuba, el que había sido isla política era Estados Unidos. Sí, claro. Ya todo el mundo tenía relaciones con ellos. Sí. Europa, el resto de los países del mundo, América Latina, todos, excepto Estados Unidos. De manera que esto que ha sucedido es más que normal, ¿verdad? Pero yo creo que conduce también a una nueva situación, me parece a mí, no sé qué pensamos del replanteamiento geopolítico de Cuba en América, porque me parece que Cuba ahora pasa a ser la estrella, pasa a ser la relevancia, lo que es Venezuela, Bolivia, Ecuador y esos otros procesos que hay ahí políticos relativamente reformistas pasan a un segundo plano. Cuba va a ser ahora como el trapito de dominguear de la noticia, de la información, y habría que esperar al momento en que abran no que abran, porque la embajada quedó abierta el 20 de julio, ya en Cuba y en Estados Unidos. El momento en que llegue Kerry
a La Habana, porque han suspendido la iza de la bandera oficial y esos detalles formales hasta la posibilidad de que llegue el jefe del Departamento de Estado El que pide perdón, de dice. Estados Unidos a La Habana, Exacto. ¿verdad? Y creo que van a hacer una cosa ahí muy significativa, muy grande. Porque un dato interesante que logré ver en estos días de esta noticia es que la embajada, lo que era la oficina de intereses y lo que estaba operando en Washington, tenía solo 10 funcionarios cubanos. Pero lo que estaba funcionando en La Habana eran 300 funcionarios claro. gringos. Totalmente. Es decir, no solo es proporcional la presencia, que generalmente es equilibrada, sino que ahora con el desarrollo de la embajada, esos mismos 300 se van a quedar y probablemente amplían a unos cuantos más, ¿verdad? Y si en Washington, el 20 de julio, cuando abrieron la embajada de Cuba, habían 500 invitados y funcionarios y todo eso, yo imagino que en La Habana, cuando abran la embajada, van a haber 1000 o 1500 o no sé cuántos, ¿verdad? Que va a ser muy interesante. Va a haber más personal en la embajada que los que invadieron Bahía de Cochinos. No sería nada raro. Hasta Montaner va a querer ir. Sí, claro. No, es muy significativo ese cambia. Sobre todo es importante lo que dijiste, señalaste de la amistad de Estados Unidos con los peores regímenes. Incluso, pues en el caso de Chile, ayudaron a montarlo, ¿verdad? Sí, claro. Fueron ellos los que lo montaron. Todo el aprendizaje de la enseñanza de la tortura que le proporcionaron a Uruguay y todo eso. Y en Brasil. Sí. Las torturas en Brasil. Eso lo aprendieron con Estados Unidos, con los gringos, ellos. Sí, claro. Y claro, ahora lo que viene también es, vamos a ver el impacto que tendrá el nuevo contacto con Cuba sobre Cuba, ahora que eso es importantísimo. Estaba viendo una cosa muy curiosa. Ahora en la nefasta Copa de Oro de fútbol, el equipo de Cuba quedó diezmado porque unos jugadores se desertaron. Y yo no sé, empecé a darle vueltas a la inteligencia de esos jugadores, ¿verdad? Creo que son un poco brutos, porque con la apertura... Sin ninguna inteligencia. No tuvieron, ni siquiera emocional, nada. política, ni de cálculo. Claro. Entonces ahora resulta que durante varios años, 3 si no me equivoco, no pueden jugar en ligas de la FIFA. Se hacen viejos y decía que el ser futbolistas de cierto fuste no les da nada. En cambio, yo sí estoy de acuerdo que si fueran bailarines en un grupo de ballet, donde quiera que y sin embargo hasta ahora no he visto que deserten mucho los grupos de ballet de Cuba. No, creo que no. Pero, entonces es la especie como de deslumbramiento en que están de creer que van a llegar siendo balompedistas con el mismo con las mismas posibilidades que los grandes beisbolistas cubanos. Y la verdad es que en Cuba no existe en este momento restricción para que jueguen profesionalmente en el extranjero, como pasa con los médicos. Pueden hacerlo. Salir. Entonces yo creo que esos 4 que desertaron al equipo de fútbol, aparte de darle chance a Estados Unidos de que metieran unas goleadas de órdago, fueron tontos. Pero además uno podría entender, digamos, que en época de la Guerra Fría y las tensiones y todo eso, promovieran la deserción de los equipos cubanos como un aspecto publicitario. Exacto. Que podía ser de libertades, de cosas políticas o de salarios o lo que fuera. Y era gente que de alguna manera era casi inmediatamente contratada, pero en este caso los futbolistas de veras quedan al margen. Sí, porque tienen un espacio laboral muy reducido. Claro. Y no pueden desempeñarse internacionalmente. Pues como si era equipo de fontaneros cubanos desertan. No, pero cambia todo y probablemente dentro del régimen cubano probablemente no, necesariamente tiene que haber aperturas. Estuve viendo una que me pareció muy importante porque las últimas veces que yo estuve en Cuba
eso era incomodísimo. Que van a mejorar los aspectos técnicos de la comunicación por internet. Sí, claro. Y lo van a abaratar. Era una odisea conseguirse media hora de comunicación por email o lo que fuera en Cuba. Y eso que uno andaba digamos, en un hotel con ciertas autorizaciones, con lo que llaman centro de negocios o algo así. Bueno, es un cambio importantísimo y bueno, dentro del contexto latinoamericano, efectivamente pone a Cuba de nuevo, como siempre fue, porque Cuba siempre tuvo un papel relevante en las relaciones entre Latinoamérica y el mundo, no solo Estados Unidos, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Aparte de que queda en una posición bastante interesante en vista de que, a pesar de que Rusia y los países de la antigua Unión Soviética cambiaron para un régimen capitalista, Cuba no rompió con ellos de ninguna manera, sino que mantuvo unas relaciones normales, y eso creo que también, para un país como Costa Rica, por ejemplo, hay un aspecto que yo había comentado alguna vez, en el turismo, creo que puede haber consecuencias, porque... Pero yo pienso que son al mediano plazo, más bien, no tan inmediato, porque en datos de turismo que yo también manejaba, Costa Rica estaba recibiendo más turistas que Cuba en este momento, ¿verdad? No, por eso, pero bueno, es que ve una sola cosa. Claro que Cuba se va a convertir en un atractivo de curiosidad, ir a ver qué hay, sí, qué pasa. Pero además esto es un dato que también que tiene que ver con la situación política y militar. En Cuba hay 7 aeropuertos de primera en materia de seguridad y tamaño de pistas y todo eso para recibir aviones de gran envergadura. 7. Entonces, claro, si uno se pone a ver el atractivo que ha sido el aeropuerto de Liberia, ya da que pensar, porque son 7 a lo largo de la isla. Sí, entonces claro, debe haber 7 focos posibles de desarrollo. Y claro, hay una parte del turismo que no podrá suplir, el turismo, en que Cuba no podrá suplir a Costa Rica, que es lo que podríamos llamar turismo ecológico, de montaña, eso, de bosque, pero en materia de turismo de playa, la cosa se pone seria. Es porque es muy cerca. Ya está abierto el ferry. Sí, está bien, eso. Ya abrieron el ferry para La Habana, no La Habana, Cuba, Miami, me imagino. Sí, sí. ¿Verdad? No, claro, es que es sumamente cerca. Y han aumentado el número de vuelos ya autorizados. Y algunas empresas de las clásicas, American y esas, ya están autorizadas. Entonces, eso ya empezó a lo grande. Sí, sí. Yo recuerdo haber visitado La Habana en el 83 por ahí, y había un flujo de aviones muy grandote, con gente que venía de Miami, con refrigeradoras y cocinas y con televisores y con todo que entraban ahí. Ahora eso va a ser a lo bestial. Claro. A lo bestial va a ser. Aparte de que uno tiene que entender que en el orden económico, las empresas que comercian, como sea, van a aprovechar la oportunidad para instalarse en Cuba. ¿Cómo? Bueno, antes de que se establecieran ya formalmente las relaciones en este mes de julio, habían viajado ya representantes empresariales de los republicanos y de los demócratas a Cuba, en un viaje que habían coordinado en una de esas misiones. Me pregunto si Donald Trump estará pensando abrir un hotel.
con las ideas que tienen los mexicanos, debe tener las de los cubanos también. En fin, bueno. Pero bueno, está bien. Y de los mexicanos latinoamericanos, porque en ese esquema fuimos todos. Ah, no, claro, ahí no hay que Lo que hacer... Donald Trump seguro no ha pensado es que los cocineros y la gente que le sirve en los restaurantes son latinos. Bueno, es una advertencia que le hicieron, De sí. pronto, más de uno le escupe la comida. Para ver si se la envenena. Eso es fregado, sí. No, estaba viendo que justamente en relación con el tema de Trump y su trompa que no la cerró a tiempo, hay una preocupación del Partido Republicano porque les ha hecho un enredo a ellos, a los precandidatos, y sobre todo al Bush 3, ¿verdad? Que ahora le cargan que, bueno, que sí, que salió a reprender a Trump, pero que tardó demasiado, tomando en cuenta que su esposa es mexicana. Entonces ahora no está quedando bien ni con Dios ni con el diablo. Ni con la esposa. Ni con la esposa. Pero además otros gobernadores republicanos con aspiraciones presidenciales se le han enfrentado, lo cual le ha creado ya una dificultad claro, dentro del Partido Republicano. Dice que hay que aterrizar.